se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas. Ahora sí, ya estamos presentando en ¿Y vos qué pensás? En Radio Tortuga 92.9 al analista político Aurelio Argañarás con su columna para este sábado, que hoy la ha titulado Francisco y la lucha por transformar el mundo. ¿Vamos, Aurelio? Bueno, en primer lugar, creo que hace falta aclarar que cuando hablamos de transformar el mundo, estamos aludiendo a un cambio con sentido humanista. Claro, por supuesto, sí, porque, sí. Porque, digamos, se ha hablado muchas veces de transformar el mundo en un sentido claramente opuesto. Por supuesto, sí, sí. En ese sentido, lo que podría representar una transformación del mundo en sentido humanista, los últimos siglos, creo que la manifestación más poderosa, digamos, de esa voluntad de transformación fue asumida por los socialistas. Sí. Y hablo de los socialistas en un sentido global y particularmente pensando en el socialismo marxista. La Iglesia, como toda institución milenaria, no solamente ha vivido diversos acomodamientos a los contextos de cada época, sí. Sino que además, digamos, uno puede encontrar mensajes en un sentido, digamos, de alguna manera opuestos, o como mínimo diferentes a los que ha pregonado en su papado el Papa Francisco. Ya digamos, en los evangelios uno encuentra expresada una suerte de oposición entre la riqueza y los cielos. Aquello de es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, constituye un mensaje que exalta la pobreza, en otros casos se exalta el sufrimiento como trampolín para llegar al cielo. De alguna manera eso pudo ser tomado como una sacralización del mundo sufriente y del padecimiento humano, naturalizándolo y además ofrendando a cambio el reino celestial, la promesa de la vida eterna celestial. Del mismo modo, es sencillo y casi de perogrullo, digamos, ¿no?, encontrar épocas en las cuales la Iglesia ya hablando particularmente, no de las religiones generales, sino de la Iglesia en particular, se ha caracterizado por ser un pilar del orden dominante. De alguna manera, respaldado por esa convicción del valor del sufrimiento, del valor de padecer la opresión y la pobreza como modo de alcanzar la dicha eterna. No es Francisco el primer papa que hace esto que hizo en su papado. Creo que en la década del 70, los que éramos entonces jóvenes, vimos el magisterio de Juan XXIII y la proliferación, particularmente en América Latina, de la teología de la liberación,
como una corriente que, digamos, que otorgaba novedosamente un valor a la lucha por transformar el mundo real. Y a raíz de eso se generaron diversos acontecimientos de confluencia entre sectores cristianos y marxistas. Y hasta en una experiencia como la de Camilo, una confluencia práctica, una lucha práctica, más allá del hecho de que una buena parte de los cultores de la teología de liberación adoptaron una simpatía por la acción guerrillera, claro, que en realidad demostró, y era previsible que fuera así, una enorme esterilidad. Demostró no ser el camino, sino que además en algunos casos, como en el caso argentino, digamos, al persistir en su acción contra un gobierno democrático y popular como el gobierno del general Perón, terminaron favoreciendo la acción del campo enemigo oligárquico imperialista. Francisco, creo que hay una expresión suya que, si yo no recuerdo mal, es de los comienzos de su mandato, que de algún modo creo que lo ubica con una visión infinitamente más amplia, a mi modo de ver, no soy un entendido en el tema, que la de aquella generación de sacerdotes rebeldes, con una visión más amplia, más universalista. Creo que con aquella invitación que se formuló como hagan lío a los jóvenes, ¿no? Que les dijo. Claro, a los jóvenes, sí, hagan lío. Sí. Estaba señalando que de ninguna manera, todo lo contrario, se podía ser pasivo, y mucho menos indiferente ante la tragedia humana en el mundo real. Claro, y ante un sistema global donde había países opresores y países oprimidos, países ricos y países pobres. Y eso generó una reestructuración de lo que podía ser el diálogo entre el mundo religioso y el mundo militante, particularmente del campo marxista, que requiere tener en cuenta esta cuestión de la toma de atención como objeto de militancia de la transformación del mundo real, porque la confluencia permite que evaluemos con una mayor justicia y con una mayor justeza, sobre todo. Antes que la justicia, creo que está la justeza, la claridad del análisis, sin la cual la justicia sería una cosa vacía, digamos, una especie de cosa concesiva, como diciendo, te doy la razón, pero sin pasar previamente por el examen y el juicio. Una elaboración, una visión más justa del significado que tiene una famosa expresión de Marx, muy manoseada y además malinterpretada, que es la frase la religión es el opio del pueblo. Sí, sí, sí. La primera deformación es que los que han denostado esa expresión han tratado de que se lea el opio como el veneno. Y en realidad hasta los médicos saben
que la palabra opio no es sinónimo de la palabra veneno, que la palabra opio es sinónimo en tal caso de consuelo, de mitigante del dolor. Ya se trate de sufrimiento físico o se trate de un sufrimiento espiritual. En realidad el opio, como prácticamente todas las drogas, son algo a lo cual se acude tratando de que desaparezca el dolor, de que desaparezca el sufrimiento. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, la frase completa de Marx, que cualquier oyente puede, por ejemplo, consultarlo en el texto que se llama Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, de Marx. La publicación que yo tengo es de Ediciones del Signo. En la página 50 dice lo siguiente: la religión es el suspiro de la criatura atormentada, que es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? El alma de un mundo desalmado. La pondera. ¿Cómo? La pondera la religión, ¿no? Claro. Y también el espíritu de una situación carente de espíritu. O sea, lo que está mostrando Marx es que el mundo real carece de espíritu. El mundo real es un mundo atormentado, un mundo sufriente. Y la religión opera como consuelo de esa situación. Y al final añade, la religión es el opio del pueblo. Y allí la palabra opio tiene, en primer lugar, el significado al que nos estamos refiriendo, ¿no? De mitigar el dolor, amortiguar el dolor. Y en segundo lugar, tiene otro significado que creo que es el que más le importa a Marx y el que más tiene que ver con esto que estamos diciendo sobre Francisco, que es que al buscar el consuelo en el opio, se huye de la posibilidad de enfrentar la situación en términos reales y transformarla. Claro, sí. O sea, atacar el dolor, el sufrimiento en sus causas. Y entonces, y no tratar de escapar de él con un recurso, digamos así, mágico o artificial. Y en ese sentido, Marx no solamente criticaba la religión, criticaba, por ejemplo, a la corriente a la cual perteneció después de ser un hegeliano a secas. Cuando la corriente de los discípulos de Hegel se dividen entre un ala derecha y un ala izquierda, Marx milita en lo que se llamó la izquierda hegeliana. Pero la izquierda hegeliana se caracterizaba, por ejemplo, Bruno Bauer, que fue uno de sus mentores principales, por poner el énfasis en la crítica de la religión, que era todo un tema en Alemania, la crítica de la religión como la crítica del derecho y la crítica de ciertos aspectos del hegelianismo. Y Marx, después de haber participado de esa actividad crítica, llega a la conclusión de que la crítica sola es inocua, de que la crítica sola no cambia nada. Y entonces, de allí viene una frase de él, tan famosa como esta, o un poco menos famosa que esta, que es cuando en su novena crítica a las tesis de Feuerbach, que tiene un libro que se llama Esencia del Cristianismo, Marx dice: los filósofos hasta ahora se han ocupado de interpretar el mundo. Y dice, pero importa transformarlo. O sea, importa... Claro. Y para transformarlo hace falta una acción práctica, no hace falta una crítica solamente, hace falta una práctica que alimente a un sujeto social que tenga interés en transformar el mundo en serio, que como sufre la situación de la manera más extrema posible dentro del orden de la sociedad capitalista, se vea impulsado a llevar a cabo una acción que transforme el mundo real,
no Claro. que lo critique. Solamente, como aquello de los indignados que se dio en su momento. Claro, como aquello de los indignados. Entonces, cuando Francisco nos invita a los jóvenes, yo no soy joven, hagan lío, está señalando una orientación confluyente con lo que está planteando, importa transformarlo. O sea, no se desentiendan del mundo real, no lo sufran, no sean pasivos ante el mundo real, sino hagan lío. Que no se resignen. ¿no es Claro, cierto? hagan lío, Claro. hagan lío, protesten, sublévense contra esto. Y toda la prédica de Francisco ha sido una prédica, destinada a alimentar la sublevación y a respaldar todos los actos que implicaban sublevación contra el orden establecido, que en primer lugar invitaban a no considerarlo como un mundo fatalmente dado y en consecuencia inmodificable, sino como algo sobre lo cual había que actuar y transformar, para transformarlo. Claro, sí. Es interesante ver esto, porque creo que es lo que le da la mayor profundidad a esa obra trascendental que todos aplaudimos, o casi, bueno, no todos aplaudimos, todos aplaudimos los que estamos en esta vereda, en esta amplia vereda, digamos, ¿no? Pero no por casualidad la derecha ha visto a Francisco con aversión. No por casualidad lo ha odiado. Lo cuestionó en su momento. No por casualidad lo ha tachado de comunista. Sí, peronista también le dijeron. ¿Cómo? Peronista también le dijeron. Peronista también. Papa peronista, sí. Claro, en realidad explicar la política de Francisco por su condición de peronista roza lo ridículo. Sí, totalmente. Porque Francisco sí fue peronista o ha sido peronista, pero su visión, su mirada era tan universal que trascendía los límites del peronismo. Por supuesto. En realidad Francisco estaba preocupado por la humanidad en general y particularmente por los pueblos sufrientes de Asia, África y América Latina. Estaba preocupado por el vacío moral y de perspectiva del mundo europeo, por su frivolidad, por la situación de los inmigrantes. ¿Cómo? Por la situación de los inmigrantes, que por la también situación de los inmigrantes, pero bueno, los inmigrantes son africanos o musulmanes, ¿no? Son de los pueblos. Estaba preocupado por ese mundo y cuestionaba en tal caso la indiferencia, el rechazo y el sálvese quien puede de los europeos que preferían verlos sumergirse en el Mediterráneo y morir a darles acogimiento dentro del mundo, digamos, más que le podía brindar otra rico. Posibilidad, No, que no solamente, pero le podía brindar otra oportunidad. La primera manera, esto ya pertenece al campo de la descripción del análisis sociopolítico, y Francisco obviamente no se metía en ese terreno porque no es el propio de un papa, pero antes de brindarles las posibilidades que ofrece el mundo avanzado al cual los migrantes trataban de entrar, antes que eso, y más efectivo que eso, hubiera sido que le sacaran el pie de encima en el mundo africano mismo. Donde ellos están. Claro. Porque, por ejemplo, en Burkina Faso, los franceses compraban, que mientras pudieron dominarla como una semicolonia, le compraban el uranio a un precio 20 veces inferior al que lo vendía Canadá. Claro, o sea, una explotación total. Una explotación inicua, miserable, digamos, ¿no? Y la suma de esas explotaciones sin límite
es justamente la que transformaba a Europa en un mundo próspero. Claro. Claro, La sí, sí. riqueza extraída del bolsillo de los pobres. Entonces, Como pasa en las colonias y las subcolonias. claro. Entonces creo que la acción del Papa, por un lado, como yo lo dije ya en una nota hace 7 años que se llama La Iglesia y el Capitalismo Senil, que la republiqué en Facebook ayer, por un lado está expresando en el sentido de lo que podría ser una lectura histórica por parte de una tendencia de la Iglesia, porque a su vez Francisco no puede ser visto como una personalidad aislada. Lo eligieron los cardenales. Claro, por supuesto. Sabiendo quién era. Claro. Entonces quiere decir que hay una corriente dentro de la Iglesia que vamos a ver si en esta elección prevalece o no. Y ahí se podrá ver, sí. Claro, pero hay una corriente de la Iglesia que tiene una visión que respalda lo de Francisco, y una corriente, por supuesto, que lo ve con horror, ¿no? Claro. Pero que fue minoritaria en la elección del Papa Francisco. Y esa lectura incluye una especie de juicio sobre a dónde nos lleva y qué representa el capitalismo senil. El capitalismo que estamos viendo ahora. Decadente. Que ha puesto, digamos que ya no es el capitalismo vital de la época del Fordismo, sino un capitalismo financiero, decadente, que digamos que ve la emergencia del mundo semicolonial, en primer lugar de China, como una amenaza a sus privilegios, y en lugar de emularla, trata de detenerla, de frenarla, y que por su inconsistencia histórica, vuelvo a lo que yo creo que es una visión de la Iglesia, no era un orden destinado a perdurar. Entonces la Iglesia debía, y me parece, en lo que puede haber en todo esto de cálculo histórico, de cálculo político por parte de esa tendencia de la Iglesia tenía que, digamos, acomodar su acción y su visión a una realidad cambiante, dentro de la cual el mundo del capitalismo senil era el mundo que iba más tarde o más temprano que agonizar y ser reemplazado por otro. Creo que eso, aunque incluya elementos de cálculo estratégico, digamos, ¿no? Pero no disminuye para nada la grandeza de Francisco y la trascendencia de lo que ha hecho durante su papado. Gracias, Abel. Bueno, hasta el sábado que viene. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.